En este video hablaremos sobre el tejido adiposo. Recordemos que el tejido adiposo se trata de un tejido conjuntivo especializado. Y para empezar, algunas generalidades. El tejido adiposo cumple una función importante en la homeostasis energética. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando más alimentos con grasa consumamos, mayor formación y almacenamiento de tejido adiposo tendremos, y con esto habrá un mayor almacenamiento de energía. ¿Cómo se almacena esta energía? La vamos a almacenar en forma de gotas de lípidos que contienen triglicéridos. Y recordemos que los triglicéridos son una fuente importante de agua y de energía. Es por eso que hay algunos animales que guardan esta energía en la grasa que poseen y la utilizan cuando hay hibernación. Estas gotitas de lípidos también tienen una capacidad para almacenar hidratos de carbono y proteínas que en algún momento funcionan para generar energía a través de procesos como la gluconeogénesis. Existen dos tipos de tejido adiposo. El tejido adiposo blanco, amarillo, también llamado unilocular. Este tejido se caracteriza porque es el predominante en adultos. Y el tejido adiposo multilocular, también llamado grasa parda o tejido inmaduro. Este está presente en los seres humanos durante la vida fetal y a lo largo del nacimiento va disminuyendo, aunque hay algunas localizaciones específicas como alrededor de la tiroides o en la parte posterior del cuello. ¿Qué funciones tiene el tejido adiposo? Principalmente el tejido adiposo unilocular. La principal función es un almacenaje de energía. Como les mencionaba, este tejido adiposo a través de la gluconeogénesis es capaz de generar energía. Además, es un aislante térmico. En animales o en ciertas personas que viven en extremas temperaturas pueden tener mayor tejido adiposo pardo que una persona que no vive a temperaturas muy bajas. Y esto pues servir como un aislante térmico. También funciona para amortiguar golpes o amortiguar órganos vitales en la médula ósea, el epiplón que recubre los intestinos. También el tejido adiposo secreta hormonas que contribuyen a la regulación de la presión arterial, a la regulación del apetito o a la función de hormonas esteroideas, estrógenos, andrógenos, progesterona, entre otros. El tejido adiposo forma el llamado panículo adiposo, también conocido como en algunas literaturas como la hipodermis. En esta imagen se puede apreciar el primer tejido que observamos es el epitelial, luego el tejido conectivo y por último el adiposo. Si tuviéramos un corte histológico de piel, esto correspondería a la epidermis, la dermis y la hipodermis. En el tejido adiposo, debido a la producción de hormonas y de ciertos reguladores químicos, se encarga de secretar leptina. Se encarga de inhibir, la función de la leptina es inhibir la ingesta de alimentos y a la vez estimular la pérdida de peso. Van ustedes a encontrar medicamentos que tienen esta leptina y les ayudará a disminuir el peso a los pacientes. También otra de las funciones que posee es la siguiente. Secreta angiotensinógeno. Recordémonos que el angiotensinógeno es un sustrato para la renina y contribuye con la regulación de la presión arterial.
Secreta adiponectina, que estimula la oxidación de ácidos grasos. Resilina, una hormona que está vinculada con la obesidad y el aumento de peso, también con la diabetes tipo 2. Otra de las hormonas esteroideas tenemos la testosterona, que ustedes pueden apreciar sus funciones, los estrógenos, que tienen que ver con el ciclo, la regulación del ciclo ovárico y del ciclo menstrual, glucocorticoides, que tienen que ver con la producción de hormonas a nivel de la adenohipófisis. Pero ¿de dónde vienen los adipocitos? Los adipocitos pueden ser blancos o pardos. Esto quiere decir maduros o inmaduros. Y la célula que les da origen va a ser diferente. A continuación nos dedicaremos a cómo se originan los adipocitos blancos o adipocitos maduros. Debemos de recordar que una célula madre mesenquimática va a ser capaz de transformarse en tejido adiposo, tejido óseo, cartílago o un fibroblasto, dependiendo del factor de transcripción que éste exprese. En este caso estamos hablando del factor PPAT. Este factor induce la maduración de esta célula madre mesenquimática en un preadipocito. Estos preadipocitos, también conocidos como lipoblastos, son células fusiformes, como ustedes las observan acá. Conforme éstas van madurando, incluirán en su citoplasma gotas de lípidos. Este lipoblasto posteriormente se transforma en un lipoblasto intermedio, el cual ya posee en su citoplasma gotas de lípidos. Este lipoblasto intermedio posteriormente se transformará en un lipocito o un adipocito maduro, que es el que ya observamos en esta imagen. Regresaré a la anterior. Bueno, el adipocito maduro se caracteriza porque va a poseer una sola gota de lípido en su citoplasma, cosa que no sucede cuando es un adipocito o un lipoblasto inmaduro. Los adipocitos que conforman al tejido adiposo son células uniloculares, es decir, poseen una sola gota de lípidos y esta gota de lípidos hace que el núcleo se desplace hacia la periferia y le confiera la característica de ser como un anillo de sello. Estos anillos que en lugar de tener una piedrecita poseen un sello. Se utilizaban anteriormente pues cuando se enviaban cartas y el sello del anillo se colocaba en la parafina para incluir, pues así decir, que la carta no había sido abierta. Dentro de las características histológicas, recordemos que para el proceso histológico de una muestra utilizamos xileno o xilol para el aclaramiento, y cuando una muestra que contiene grasas pasa por todo el procesamiento histológico, estas grasas se disuelven y lo único que queda es una malla o una red, como una red, cuando se observa todo el tejido adiposo. Al final tendremos cortes histológicos. Esta red que posee o malla que posee los adipocitos es rica en colágeno tipo 3. El adipocito es una célula como cualquier otra. Va a poseer aparato de Golgi, ribosoma, retículo endoplásmico rugoso, microfilamentos, filamentos intermedios, su núcleo y su citoplasma, con la única diferencia de que acá el núcleo se va hacia un lado. ¿Qué quiere decir? Se desplaza hacia la periferia y el citoplasma que queda es escaso. El resto
de la composición celular está lleno de grasa, es decir, forma esa gota característica del adipocito maduro. El adipocito inmaduro, también llamado tejido adiposo unilocular o pardo, se caracteriza porque éste no va a poseer una sola gota en su citoplasma o en la conformación de él, sino posee múltiples gotas y el núcleo no se desplaza, hacia la periferia. ¿Dónde encontramos este tejido adiposo inmaduro? Es característico de los recién nacidos. Vamos a encontrarlo acá, o lo vamos a observar histológicamente, como múltiples gotas. Ustedes observan acá, todas las de color marrón son múltiples gotas de grasa. Y acá el núcleo. Y toda esta célula está rodeada por fibras de colágeno, al igual que el adipocito maduro, fibras de colágeno tipo 3. En esta imagen ustedes observan un dibujo representativo del adipocito, el adipocito maduro. Como lo ven, posee un núcleo desplazado a la periferia, escaso citoplasma donde posee sus organelos y el resto posee la gota de grasa, como lo vamos a ver histológicamente. Acá tenemos un corte histológico. Como mencionamos, los adipocitos pierden toda la grasa y esta no se ve como en el dibujo esquemático anterior, sino únicamente vemos las fibras, en este caso de colágeno tipo 3, y el núcleo desplazado hacia la periferia. También observamos cómo el tejido conectivo lo rodea y forma lóbulos de tejido adiposo. El tejido adiposo marrón tiene esta característica. Los núcleos acá no están desplazados a la periferia, sino se encuentran en el centro y alrededor posee muchas gotas de lípidos. Las fibras reticulares que rodean o delimitan un adipocito del otro están entremezcladas y en este caso las logramos observar de un color rojizo. Otro tema importante del tejido adiposo es la transdiferenciación. Esto no es más que el cambio de un tejido adiposo amarillo hacia un tejido adiposo marrón, el cual o este cambio puede suceder cuando el cuerpo está sometido a temperaturas extremas. Hagamos de cuenta que alguien viaja hacia un lugar muy frío. El cuerpo se debe adaptar y en este caso es el tejido adiposo el que regula la temperatura y por ende puede haber un cambio de tejido adiposo blanco, hacia tejido adiposo amarillo. ¿Qué es importante recordar del tejido adiposo? Debes de recordar que es un tejido conectivo especializado, se origina de una célula madre mesenquimal, que únicamente hay dos tipos, el maduro o el inmaduro, y una agrupación anormal de tejido adiposo denominada lipoma.